Nos regresamos aquí en Arriba Corazones. Nos vamos a ir, ya está el licenciado Abel Campirano. Licenciado Abel Campirano, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones, mi muñeco. Como siempre, un placer, mi querida Ceci. Saludos con el cariño de siempre para ti, para tu equipo y para todo el público que nos escucha a través de esa frecuencia aquí en Arriba Corazones. Bueno, pues esta mañana quiero platicar con ustedes acerca de lo que es el mandato, las cartas poder, este contrato que para muchos de nosotros nos es muy familiar, porque ¿quién de nosotros no ha utilizado alguna vez una carta poder? Esas las encontramos incluso en cualquier papelería, no son nada caras, pero a veces no sabemos dónde utilizarlas. Miren, la carta poder es un documento que es de carácter privado y que se utiliza generalmente para trámites administrativos de poca relevancia. Es decir, ¿qué debemos de entender por poca relevancia? Bueno, que no tiene una actividad el apoderado, es decir, a la persona a la que le estamos dando una carta poder, que tenga como facultades la de disponer de bienes del poderante. Es decir, por ejemplo, en el caso tuyo, Ceci, me vas a dar una carta poder para que yo a tu nombre vaya y pague la luz, por ejemplo, o haga un trámite para ir a recoger algún paquete que te llegó en el servicio de mensajería. No estoy vendiendo tu patrimonio, no estoy comprando nada, simplemente soy un mensajero que está acreditando que tú me estás concediendo esa autorización para llevar a cabo algo. Hay personas, por ejemplo, que no pueden recoger su cartilla en Servicio Militar Nacional, la licencia, qué sé yo, y en algunas dependencias son muy flexibles y les dicen, mire, simplemente tráigame una carta poder. Para que tenga validez la carta poder, es necesario que la firme el poderante, es decir, la persona a cuyo favor se van a hacer las gestiones, y que esté firmada también por dos testigos. Va dirigida a la persona, a la oficina o a la dependencia ante la cual se va a presentar quien es nuestro representante para llevar a cabo algún trabajo. Pero cuando la representación exige un poder es cuando se trata de actos por los cuales una persona le confiere mucho más amplia la autorización al mandatario para que lleve a cabo un acto jurídico, generalmente de efectos patrimoniales. El Código Civil de Jalisco habla que el mandato es un contrato por el cual una persona llamada mandante otorga a otra denominada mandatario la facultad de realizar por el otorgante un acto jurídico. Nosotros llamamos en el lenguaje común y corriente el poderante y el apoderado. Para ello tenemos que acudir ante un notario. ¿Por qué? Porque tiene que ser forzosamente este tipo de poderes otorgados ante un notario y debe ser otorgado en la escritura pública. Y la regla fundamentalmente que nos viene a determinar cuándo necesitamos una carta de poder, cuándo necesitamos un poder, es cuando el interés del negocio para el que se confiera, su importe sea de 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que le llaman la UMA. Es decir, es más o menos hablando de alrededor de más de 5, más de 6,000 pesos que tenga que ver el negocio. Allí ya no nos va a servir una carta poder. Necesitamos forzosamente un poder notarial. La ley dice que la escritura pública se hace cuando se refiere a bienes inmuebles, a derechos reales, lo que mencionaba, cuando el interés del negocio sea superior a 300 veces el de la UMA o del salario mínimo, para que se entienda mejor, aunque son cosas distintas, pero para que tenga nuestro público un valor de referencia, o también cuando se haya de ejecutar por parte del mandatario un acto que conforme a la ley debe otorgarse en escritura pública, por ejemplo, vender una propiedad, comprarla, recoger algún dinero que esté a nuestro favor, cambiar un cheque, en fin. Este mandato, llamado también poder, puede ser de carácter general o especial. El poder general es un poder muy amplio, que permite administrar bienes y permite lo que le llaman los pleitos y cobranzas, hacer gestiones de cobro, hacer gestiones de pago. Pero hay un poder muy especial que todos nuestros radioescuchas, nuestros amigos, nuestras amigas, deben de tener muy
han otorgado, que es el poder para ejercer actos de dominio, no se les olvide, actos de dominio. Cuando una persona dice, necesito poder para pleitos y cobrar actos de administración y dominio, póngale mucho cuidado. Si es una persona de su plena confianza, otórguelo sin problema, pero si no le tiene esa plena confianza, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque al que le dé usted el poder para actos de administración y dominio, literalmente hablando, puede hacer lo que quiera con su patrimonio. Yo puedo, si tú me das un poder de esa naturaleza, Ceci, vender lo que quiera, tu casa, tus terrenos, tu carro y hasta la estación de radio. todo se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando otorgamos un poder de la naturaleza. El notario o un abogado nos puede asesorar para ponerle restricciones o candados a ese poder. Por ejemplo, yo voy a otorgar un poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración y dominio a tu favor, pero nada más te lo voy a conceder respecto de mi casa, o respecto de mi oficina, o respecto de un terreno específico, no en general, y así solamente sobre eso puedes otorgar tú alguna escritura, puedes venderlo. Y los poderes generalmente se otorgan con rendición de cuentas. El apoderado tiene que rendirle cuentas al poderante. Por eso, ahorita que estamos en tiempos políticos, cuando hablamos del primer mandatario, pues esos son los presidentes, primeros mandatarios, por eso rinden un informe cada año. ¿Por qué? Porque pues evidentemente nosotros le encargamos el gobierno del país, pues nos tiene que informar cómo gobernó. Es lo mismo que un poder, le damos un poder a una persona, nos tiene que indicar qué hizo con ese poder. El tema es muy amplio, e incluso quiero hablar de requisitos para otorgar el poder ante quien se otorga, cuánto dura, cuánto cuesta, pero como ustedes lo saben, la brevedad de tiempo, eso es nuestro principal enemigo en la radio. Pero la semana que entra, Ceci, con tu permiso, voy a tocar la segunda parte de este tema, que creo que es un tema de mucho interés para nuestro público, y entonces habremos de dar esa otra información que nos hace falta. Bien, Lic, tengo la llamada de la señora Josefina, fuera del tema, le pregunta, cuando se va a comprar una propiedad en el Panteón, ¿qué se tiene que checar? Bueno, tienen que checar que no tenga ningún tipo de adeudo por los servicios de mantenimiento que se tengan en los cementerios. En muchas ocasiones, tanto en los cementerios municipales en materia de derechos de animaciones y demás, como en los cementerios privados, no pagan las cuotas de mantenimiento. Entonces hay personas que hacen la compraventa o la cesión de los derechos y dicen, bueno, pues ya yo te lo vendo y ya no pasa nada. Pero el cementerio tiene forzosamente que reconocerles su cambio de propiedad y en muchas ocasiones no pagan los honorarios que cobran normalmente los parques funerales por ese cambio. Entonces yo lo que le aconsejo es que le acompañe pues un abogado finalmente para que revise si en el cementerio no se deben cuotas de mantenimiento, no se deben cuotas de administración y si esa propiedad no está sujeta a que ya una cesión de derechos o un traspaso tengan que pagarle una cantidad al cementerio, que eso está legalmente autorizado. Pero muchas personas nada más hacen el traspaso y cuando quieren hacer uso de la propiedad resulta que tienen muchos adeudos. Lo importante es prever los problemas. Perfecto. Lic, ¿a dónde nos tenemos que dirigir con usted si tenemos alguna duda, si tenemos algo sobre asesoría legal? Con mucho gusto les voy a dar el teléfono a mi oficina, a sus órdenes es 333. Sí, pero el teléfono es el mismo. Perfecto. Es 333-641-1405. Se lo voy a repetir, 333-641-1405. Que pregunten por Pati, que es mi asistente, que le digan que hablan de parte del programa y les haremos una consideración con mucho gusto en los honorarios. Eso me encanta. Muchísimas gracias, Lic. No tienes que agradecer, Ceci, que tengas una muy bonita semana y que el Señor derrame sus bendiciones hacia ti. Ay, igualmente. Amén. Gracias. Estamos en contacto. Cuídese mucho. Sí, así será. Abrazo. Igualmente, Ceci. Gracias. Muy bien, nos vemos. Bye.